Tengan ustedes muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a esta nueva conversación, esta nueva prédica de la palabra de Dios. Tanto usted y yo somos enseñados a través de la palabra, somos edificados, somos moldeados, somos, como quien dice, calibrados en la palabra de Dios para ser cada día mejores. El Señor pretende que usted y yo tengamos un crecimiento activo, un crecimiento espiritual, un crecimiento físico, un crecimiento en nuestra alma, es decir, un crecimiento integral de todo nuestro ser. Hoy día vamos a hablar de una palabra que le he puesto: que la bendición del Padre te alcance. Me parece un tema muy importante. En nuestro diario vivir tenemos dificultades, tenemos situaciones que debemos enfrentar. En una de las ocasiones yo venía de la ciudad de Quito y tomé un taxi para dirigirme a mi casa acá en la ciudad de Santo Domingo. Y un taxista me decía: yo estuve en una quintita que tengo yo, y estaba haciendo la limpieza del campo, y con el machete pasaba una y otra vez destruyendo la maleza. Pero de pronto vi movimiento y vi una culebra X. Dice, me quedé totalmente helado. Después la perseguí hasta que logré matarle. Era la vida de ella, de esta culebra era mi vida, decía. Pero después de ese tiempo me quedé tembloroso y muy agradecido de Dios por lo que había hecho conmigo. Y así hay cosas, circunstancias que pueden hacer con usted y conmigo y pueden darnos una oportunidad. Recuerde que el Señor Dios es un Dios de oportunidades. Y yo también pasé por una situación un tanto delicada con la salud de mi esposa. Se había operado del apéndice y todavía los dolores seguían. Un médico y otro médico la visitaban. Se había medicado algunos analgésicos, pero los dolores avanzaban y la situación estaba muy delicada. Yo parecía que ya la perdía. ¿Y sabe qué hice? Me arrodillé al borde de la cama y le pedí a Dios que no la llevara. Le dije: Señor, no te la lleves todavía, la quiero tener conmigo. Amo a la mujer que tú me has dado, hemos estado y estamos juntos con ella. Quiero tenerla una vez más, porque a veces las cosas y a las personas no las valoramos hasta que se nos van. Y muchas veces cuando se nos van, nos caen las lágrimas en los ojos y decimos: ¿por qué no la honré? ¿Por qué no estuve un tiempo más con ella? ¿Por qué no le di más alegría? ¿Por qué siempre le censuré? ¿Por qué siempre le critiqué? ¿Por qué siempre le grité? Pero cuando está al punto de irse una persona, ahí es cuando meditamos y el corazón se nos quebranta y se nos hace pequeñito. Y decimos: Señor, no te la lleves. Sobre la medicina, sobre la ciencia, que es muy merecida, por cierto, hay un poder sobrenatural que es del Dios, del Creador, y Él te da una segunda oportunidad. Y Él nos da el aliento de vida que necesitamos, y es como si nuestra alma y nuestro espíritu volvieran a nuestro cuerpo y volviéramos a renacer. Hoy quiere el Señor darte un nuevo renacer, un nuevo despertar, un nuevo nacimiento en Cristo. Recuerda que la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú en ti mismo te fortalecerás. Harás ejercicio físico, comerás bien, pero hay fortalezas que tú necesitas que son espirituales, fortalezas del alma, que muchas veces ni tus amigos te la pueden dar. Pero si tú acudes a la palabra, si tú acudes a la oración y te conectas con el Creador, algo sucederá, un cambio radical habrá y el milagro caerá sobre tu vida, trayéndote sanidad y trayéndote libertad financiera. Hace unos días enfrenté también un tema con mi carro. Tuve un problema con el aire acondicionado. Me dijeron que el compresor y el condensador ya no valían. De la noche a la mañana se me dañó. Ya había venido gastando bastante dinero en ese carro. Y me fui a la fábrica, a la casa, y me cotizaron y me dijeron: vale $2,400. Para mí es mucho dinero. Yo dije: ¿qué hago con eso? $2,400 más
la mano de obra y más el pago eléctrico me sale caro. Que eso yo calculo unos $3,000. Pero ¿sabe qué hice yo? Pensé en la palabra que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán dadas por añadidura. Me levanté con pie derecho, confiando en el Señor, teniendo fe. Si tú tienes fe, ya los imposibles se te harán. Le dejé a mi Señor en el trabajo, me parqué en la avenida Quevedo y dije, ayúdame, Señor. Y yo sabía que ese compresor a nivel nacional solamente había uno, y no es que había en la ciudad de Santo Domingo. Puede ser que esté en Guayaquil o en Quito, una de las ciudades principales, y a lo mucho tenías que importar. Pero dije, no, aquí algo va a pasar. Me fui a un almacén de repuestos, me cotizaron en $1,800 solamente el compresor, y tenía solamente que importar. Pero caminé, caminando por fe. Tienes que caminar por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y llegué a un almacén y me llevaron después a otro. Y en el otro almacén me dijeron, sí, tenemos el repuesto. Y le digo, es exactamente el mismo. Sí, yo salí feliz. Dije, ya regreso, voy donde el mecánico, vengo con la muestra y lo comparamos. Hice eso, vine con el maestro mecánico y le revisamos y era exactamente el mismo, parecidito, como si fuera un gemelo. Y le dije, ¿cuánto me cuesta? Me dijo, le vale $330. Yo dije, Dios mío, en relación a los $1,900 es una ganga. Y si es que pagas usted en transferencia, le cuesta 300. Para no alargarle esto, de la cotización que me hicieron, pagué únicamente el 25% del valor. Dios hace cosas maravillosas. Yo me quedé maravillado porque encontré ese repuesto de un vehículo que era difícil de encontrar, absolutamente raro. Pero en las rarezas, en las dificultades, a veces tú tienes unas montañas, pero derribas montañas con tu fe. Con tu fe derribas montañas. La palabra dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, algo sucederá, algo pasará. Y esta es una introducción que te hacía mi querido amigo, porque Dios es un Dios creador, porque en Él fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas que hay en los cielos y ahí están en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas las cosas fueron creadas por Él. Todas las cosas subsisten por Él. Y eres la cabeza, dice, del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio y Él es el fin. Y Dios es eterno. Nosotros únicamente somos transitorios en esta vida. Lo que te quiero decir es que por el poder de la palabra, por el poder divino de Él, el hombre fue creado. Y Dios le bendijo tanto al hombre como a la mujer. Bendijo su creación, bendijo su simiente. Y hoy día te pido también que como varón de Dios bendigas a tu esposa. Así como Adán le dijo a su mujer, eres hueso de mis huesos y carne de mi carne, así también a esa varona que tú tienes al lado, es hueso de tus huesos y carne de tu carne. Y tómala como si fuera algo delicado, como un vaso frágil. Estamos hablando de un orden de la creación. Y dice la palabra más adelante en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, y Él es su Salvador. Nosotros fuimos creados con un propósito en esta tierra. Fuimos creados para fructificarnos y para multiplicarnos, tanto física como espiritualmente. Y así las generaciones de Abraham, de Isaac, se multiplicaban grandemente. Tuvieron dificultad. Abraham, cuando se casó con Sara, tuvo dificultad y ya viejo, ya entrado en años, no tenía hijos.
Pero el Señor se le apareció a él y le dijo que va a tener un hijo, una descendencia. Nunca es tarde para tener una descendencia, porque Dios es un Dios que todo lo puede, es un Dios de los imposibles. Y Dios se glorifica en la esterilidad. De la misma manera, algo pasó con el hijo de Abraham, que fue Isaac, porque su esposa Rebeca también tenía esterilidad. Si tú tienes una esterilidad física, si tú no puedes tener hijos, hoy te decreto en el nombre de Jesús que tú vas a quedar embarazada, que tu vientre va a quedar embarazada, que hoy día mismo la genética del hombre, la genética espiritual se impregna en tu vientre y vas a tener un varón, y vas a tener un hijo, y vas a tener una mujer, y vas a tener un ser vivo en tu vientre, y le vas a glorificar a Dios por todas las maravillas que hace contigo. El soplo del Espíritu está engendrando tu vientre. Dale la honra, dale la gloria al Señor, a Jehová de los ejércitos, que Él es tu formador y que Él es tu hacedor. La palabra dice que oró Isaac a Jehová por su mujer. Esa mujer era estéril, pero Jehová acepta la oración. ¿Qué significa eso? Que lo aceptó, la recibió y cambió su esterilidad en fertilidad, cambió su lamento en baile, cambió su tristeza en alegría, cambió su infecundidad en fecundidad, porque su vientre quedó embarazado. Pero ¿sabes qué pasaba en el vientre de Rebeca? Había una lucha. Normalmente en el vientre los niños, el feto se mueve, se ubica tratando de cambiar de posición, que es algo normal. Pero en este caso había dos gemelos que estaban luchando entre sí. Y dentro de ella dijo: si así es esta lucha, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Cuando nosotros no podemos, no tenemos el conocimiento, no sabemos qué es lo que está pasando, cuáles son las luchas internas que tenemos en el mismo seno de nuestra familia, lo que tú tienes es que consultar a Dios. Si bien es cierto que nuestros hijos son sangre de nuestra sangre y carne de nuestra carne, pero que a veces pueden haber luchas, a veces pueden haber dificultades entre los mismos miembros e hijos de la familia. Entonces tú tienes que ir a los pies de Jesús para que Dios te dé la salida, para que Dios te dé el respaldo, para que te encuentres con Él. En esa ocasión, Jehová le respondió con una profecía y le dijo: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos. Es decir, había 2 visiones distintas. Y cuando tú te mueves en 2 visiones distintas, no puedes funcionar. O estás con Dios o no estás con Dios. Te ubicas en la visión de Dios o estás en la visión de las tinieblas. Pero en ese vientre había 2 visiones diferentes desde las entrañas. Y Jehová de los ejércitos del Señor, el Eterno, le dijo: un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Aquí había un decreto, aquí había algo que decía el Señor. Y efectivamente nacieron 2 hijos varones. El uno se llamaba Isaac y el otro se llamaba, el uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. Y dice la palabra que Isaac amaba a Esaú por la casa que tenía, porque era un hombre de casa, cazador. Y Rebeca, en cambio, amaba a Jacob, que era un hombre de tiendas. Había amores divididos. ¿No estará pasando eso con nuestros hijos? Que a uno les damos más amor que al otro. Tenemos que tener un equilibrio, tenemos que tener una sabiduría para impartir y repartir el amor hacia los hijos.
porque todos deben ser amados con la misma intensidad, pero a veces claqueamos y fallamos, entonces se genera envidias, se genera rechazo. Pero el tiempo pasa. La palabra dice que el tiempo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. En una ocasión dice la palabra que Esaú venía cansado y fatigado de su caserío, pero ahí le esperaba a su hermano Jacob con un guisado, con unos frijoles rojos, y le decía: hermano, sé que estás cansado, sírvete. Le dijo: claro, pero ¿sabes qué? Con una condición: véndeme la primogenitura, véndeme la primogenitura. Y aquel joven dijo: bueno, te la vendo. Después de todo, ¿para qué me la sirve si ya me voy a morir? Aquí, en este contexto, hay una valoración que tú tienes que dar. Hay una valoración de las cosas que son pasajeras a las cosas que son eternas. Y ¿sabes una cosa? Jacob valoraba las cosas eternas, las cosas de Dios. Valoraba el propósito de Dios. Él entendía muy bien el valor que tenía la primogenitura, aquel derecho o prerrogativa que tiene el primogénito, especialmente en lo que respecta a la herencia. Él sabía de la heredad que él esperaba. Él sabía de las bendiciones que le venían si es que su hermano le daba. Si tú rechazas la heredad, si tú rechazas la bendición, si tú la tienes en poco, la bendición del Eterno, alguien la tomará por ti, alguien la tomará por mí y le dirá: esto es para mí, porque lo que tú rechazaste, alguien le anhelará, y el que le anhela, él será enriquecido, no solamente materialmente, sino espiritualmente. Por las riquezas del Señor vienen para ti en abundancia. Hoy te pido que las tomes en el nombre de Jesús. Hoy las riquezas del Señor vienen abundantemente para tu vida. Y en este contexto de la historia y la ley se refiere a la tradición de que el hijo mayor heredaba la mayor parte o la totalidad de las propiedades familiares o los títulos mobiliarios, y en lugar de dividir entre todos los hijos, o sea, la mayor parte del pastel, la mayor parte de la torta era para el primogénito, y esa torta grande se la perdió Esaú por un plato de lentejas, por una cosa insignificante. A veces se nos cruzan los cables, y a veces por cosas insignificantes perdemos la bendición. Perdemos la bendición. Hoy te pido que no la pierdas, la bendición. La bendición que el Padre y el Eterno te está dando es muy importante. Es un acto significativo, que ese acto significa una transmisión del favor. Hoy el favor del Señor ha llegado a tu vida. Hoy la protección del Señor está en ti. Hoy la prosperidad del Señor está descendiendo a ti. Hoy la prosperidad del Señor desciende a tu descendencia, desciende a tus generaciones, desciende a tus hijos, desciende a tus nietos, desciende a tus bisnietos y desciende a tus tataranietos. Te lo decreto en el nombre del Señor. Y más adelante fue engañado su padre Isaac por Jacob con la complacencia de su madre. Pero ¿sabes una cosa? En medio de este engaño alcanzó la bendición tan anhelada, esas palabras del Padre de la tierra. Y tú dirás: ¿son importantes esas palabras que me va a dar mi Padre de la tierra, mi Padre terrenal? Claro que sí, son importantísimas, porque tu Padre representa la autoridad impuesta por Dios aquí en la tierra, porque tu Padre tiene una delegación de señorío, de poder y potestad,
Porque todo lo que hable tu padre hacia ti tiene repercusiones generacionales. Y la palabra dice en Génesis 27, 28, 29, que Jacob fue bendecido por Isaac. ¿Y sabes qué le dijo? Isaac, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. ¿Qué significa esto? Que te dé riquezas, que te dé prosperidad. Las riquezas y la prosperidad estaban ya en sus manos y las tomó. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. El poder y el dominio estaban en él. Había un dominio y un poder geopolítico, un dominio a nivel internacional. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los ojos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí había una protección del Eterno. Aquí había una protección de Jehová. Si te maldicen, yo te maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Esa es una gran bendición. Esa es una gran bendición que se la perdió Esaú por un plato de lentejas. Y cuando Esaú llegó ya tarde con su casa y con su guiso, le dijo, ¿qué ha pasado? Dame la bendición. Dijo, no, ya doy la bendición. Y él dijo, ¿no has guardado alguna bendición para mí? Como quien dice, aunque sea dame alguna cosa, aunque sea dame unas migajitas. Y el Señor no quiere darte hoy día migajitas, quiere darte en abundancia, pero quiere que le tomes de primera mano, quiere que valores las bendiciones que Dios tiene para ti. Las bendiciones y el favor de Dios son grandes y en abundancia. Y si tú estás angustiado en este día, si tú estás desesperado en este día, invoca el nombre del Señor. Invoca el día, porque dice la palabra que en el día de la angustia me invocarás, dice la palabra. Y el Señor te dice hoy que te librará y tú me honrarás. Tú tienes que honrarle a tu formador y a tu hacedor y al Padre que te dio aquí en esta tierra. Quería indicarte que cuando yo estuve quebrado en mi negocio, todo se había esfumado, todo se había derrumbado, me quedaba con escasos recursos después de haber tenido mucho dinero. Me embarqué en un camión. Tenía pocas cosas. Y ese camión cargaba una cocineta pequeña, una refrigeradora pequeña, unos archivadores que estaban ya un poco deteriorados por el uso y unos escritorios que pensé que a lo mejor les iba a usar después en el futuro. Y me embarqué triste y derrotado. Y mi padre me dijo, ¿sabes qué, hijo? Ya no vas a tener el dinero que tenías antes. Y tomé esa palabra, me entristecí, porque ya no sabía, ya no podía verle más a mis padres, no sabía el futuro que me deparaba. Y la pobreza me alcanzó. Y te cuento como una anécdota, que yo tenía solamente un par de zapatos, y ese par de zapatos le daba la vuelta día y noche. Y esos zapatos eran de suela, antes usábamos de suela. Y se me fueron desgastando en la mitad, en el centro, y ya se me hicieron hueco. Y yo no tenía para comprarme zapatos. Entonces dije, hagamos la solución mágica, pongámosle cartón y papel periódico. Y con papel periódico por ahí me la sacaba como torero. Pero ya después
Llegaba la lluvia y todo ese papel se me mojaba y me mojaba el zapato. En alguna ocasión vino Jimmy, que es norteamericano, se casaba con mi sobrina y estaban todos de luces, engranados. Y disfrutaron de una boda hermosa. Y cuando ya se iban despidiendo, me dijo, tío, me decía, bueno, tío, ¿no? ¿Quieres estos zapatos? Yo decía, sí, claro, dame, Jimmy. Y yo decía, no sabe la necesidad que tengo de un par de zapatos. Y los tomé. Parecía que, bueno, me quedaban un poco como payaso, ¿no? Porque era un pie más grande, pero me las puse. Pero entendí una cosa después de esto. Estaba muy agradecido. Yo dije, ¿por qué no me ayudaste el terno? Después comprendí y entendí que la bendición y la maldición del Padre son importantes. Y un día alcancé a reunir $20. Y mientras mi padre estaba en el lecho del dolor, yo me acerqué a donde él. Y le dije, papá, ¿recuerdas que la vez pasada, hace años, cuando me despedí de ti, me embarqué en un camión y tú me dijiste que no iba a tener más dinero? Aquí te traigo $20, papá. Cambia ese mensaje. Cambia ese decreto, anula ese decreto anterior y dime que sí voy a tener dinero, papá. Solamente dime que sí voy a tener dinero. Mi papá los tomó y me dijo, hijo, sí vas a tener dinero. Y las cosas cambiaron. Dieron un giro de 180 grados, 360 grados. No te olvides que la bendición del Eterno es importante. El tiempo me viene corto, no alcanzo. Pero la bendición del Padre quiero que te alcance hoy. Toma el regalo del Padre. Que la bendición del Eterno esté contigo. Que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra. Y que te sirvan los pueblos y las naciones también se inclinen a ti. Tómalo, porque esto es de parte de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere edificarte. Invócale al nombre del Señor en el día de tu angustia y Él te librará y tú le honrarás. Hoy honramos tu nombre, Padre Santo. Bendecimos este tiempo. Te damos gracias a ustedes por este tiempo tan valioso que nos han dado. Que tengan ustedes un buen día. Hasta pronto.